Sí, mis amados hermanos, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer este pequeño video donde le vamos a contestar a nuestro querido Eduardo Gutiérrez acerca de un video que él estaba haciendo. Él estaba haciendo un video hace días que me llamó mucho la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención porque decía que, bueno, vamos a escuchar lo que dice el pastor Eduardo, ¿no? Verso 14. Agarras una Biblia de estudio. Verso 14. Bueno, Aquí, mira. hay que comprender algo. Tú agarras una Biblia de estudio. Agarras una Biblia de estudio. Es, es muy probable, súper probable que tú leas estas personas de 1 Corintios 2:14 son incrédulos. ¿Por qué razón? Porque el 99,9% de los comentarios bíblicos y de las Biblias de estudio son reformadas o calvinistas. Eh, Vamos a decir que los teólogos del otro lado, es decir, del lado wesleyano, del lado pentecostal, no se dedican a hacer Biblias de estudio o comentarios bíblicos. Es decir, cada rama doctrinal pues tiene sus cosas a las que se dedican. Entonces, cuando tú agarras en una Biblia de estudio un comentario bíblico, el 100% de lo que vas a leer y de lo que vas a aprender, tú tienes que entender que es de una rama que no es ni wesleyana ni pentecostal. Entonces, si tú eres un creyente wesleyano, eres un creyente pentecostal, yo no te recomiendo ninguna Biblia de estudio, porque la... Sí, mis hermanos, dice el pastor Eduardo, invita a sus seguidores que lo sigan por su canal de sus transmisiones, que él no recomienda ninguna Biblia comentada que va en contra de la posición o de la argumentación metodista formulada por John Wesley. Pero mis amados hermanos, a mí se me hace algo atrevido del pastor Eduardo que haga esas afirmaciones. Está en todo su derecho, ¿verdad? Está en todo su derecho, cada persona es libre de opinar lo que guste, pero lo vamos a ejemplificar de esta manera, ¿no? Los 5 reformadores de Europa, que fue Juan Calvino, que fue Martín Lutero, que fue Zwinglio, que fue Menon, los 5 reformadores de Europa, fueron reformadores que protestaron en contra de la Iglesia Católica. Pero ¿cuál es la Biblia que nosotros usamos, la Iglesia Evangélica? La Biblia que usamos, la Biblia que usa la Iglesia Evangélica es una Biblia que se llama Reina Valera. Entonces, Casiodoro, que era el nombre del que traduce la primera Biblia, que es la Biblia del Oso, Casiodoro era un monje en España. Se cree que que le decían Casiodoro de Reina porque él pertenecía a un pueblo que se llamaba Reina, Casiodoro de Reina. Entonces, cuando Casiodoro de Reina sale de España huyendo, porque la cabeza de Casiodoro valía mucho dinero, porque la Inquisición católica lo estaba buscando, y su delito era tratar de traducir la Biblia al castellano. Ya los hermanos de Ginebra ya tenían su Biblia, la Biblia de Zwinglio ya se distribuía sin los libros apócrifos, en Holanda ya estaba la Biblia, al inglés ya estaba la Biblia de Tyler, de Wycliffe. Entonces la Biblia al castellano fue de las últimas traducciones a lenguas vernáculas en cuanto a la reforma, ¿no? Entonces cuando Casiodoro sale huyendo de España y llega a Ginebra, Suiza, es recibido por los calvinistas, por los reformadores, que calvinismo es un descalificativo que puso la Iglesia Católica. En realidad son reformados
o son presbiterianos. Pero aquí lo importante, amados hermanos, es comprender que Casiodoro era un calvinista. Casiodoro confesaba una fe reformada. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera el pastor Eduardo puede invitar a las personas que no compren una Biblia comentada? Si la traducción que tenemos es una Biblia traducida por calvinistas, por reformados, que fue Casiodoro de Reina. La revisión que hace Cipriano de Valera, que pasa unas decenas años después de la traducción de Casiodoro. También Cipriano de Valera era un reformado, también era un presbiteriano. Entonces, ¿de qué manera el pastor Eduardo invita a sus seguidores de su canal que no compren Biblias comentadas? Podemos ver, amados hermanos, los pastores que han tenido alguna formación académica, los pastores que han sido formados en algún seminario. Hay muchos pastores laicos que tienen esa ocasión, que tienen ese llamado al pastorado. Yo conozco pastores que no tienen estudios en seminario, pero son unos grandes expositores de la Biblia, son unos grandes predicadores de Dios, son personas que predican la sana doctrina, son personas que predican las doctrinas de la gracia. Pero es muy interesante, hermano, cómo podemos ver un ejemplo. Yo pongo de ejemplo a Francisco La Cueva. Este es un Nuevo Testamento del griego. Francisco de la Cueva era un ex sacerdote católico que después se convierte al cristianismo evangélico. Francisco de la Cueva es un doctor que ha dedicado toda una vida al estudio, que ha dedicado toda una Biblia a las lenguas griegas para que todos los laicos, para los evangelistas laicos puedan tener acceso a ese material. Podemos ver grandes eruditos, grandes teólogos, Rairi. A mí me gusta mucho la teología de Rairi, que fue un gran teólogo, un gran erudito, un gran expositor de las escrituras, que dejó un legado dentro de la teología, dentro de los seminarios, dejó un legado muy grande para que los pastores, para que los predicadores, los cristianos tengan acceso a un material. La Biblia comentada por Rairi, yo sí se las recomiendo, es una Biblia muy buena, que trae muy buenas aportaciones en el sentido teológico. Está la Biblia Thompson, que no es una Biblia comentada, sino que es una Biblia que trae mucha concordancia, que también es muy buena. Matthew Henry, yo tengo el tomo de Matthew Henry, son 10 tomos en uno, que son como 2000 páginas. Trae una aportación teológica muy buena también. Yo les recomiendo el comentario bíblico de Matthew Henry. Podemos ver a Pablo Deiros, que también es un erudito en historia. Pablo Deiros también es un bautista, muy bueno en historia, muy bueno en teología. Yo no tengo ningún problema con tener material de metodistas, aunque yo no soy de tradición metodista ni de tradición wesleyana. A mí me encanta Justo L. González. Justo L. González para mí es de los mejores historiadores que Dios nos ha regalado. Él es un metodista, él es un wesleyano, el doctor Justo L. González, ya es muy grande de edad. Pablo Deiros, pero es muy importante, hermano, es muy importante. Un ejemplo, si usted compra un libro de estudio de la epístola a los romanos, versículo por versículo, palabra por palabra, es muy importante que el pastor se prepare, que el expositor de la Biblia se prepare, porque hermanos, para poder entender, el pastor Eduardo habla de exégesis, habla de hermenéutica. Podemos ver que los primeros exagetas dentro de la muerte cuando mueren los apóstoles, cuando viene la era posapostólica, podemos ver a Orígenes de Alejandría, Justino Mártir, a Tertuliano de Cartago, que fueron grandes exagetas para poder hacer un exégesis, para poder hacer una correcta hermenéutica, una
interpretación y una explicación de la Biblia, quiere decir exégesis hermenéutica, es necesario tener material. Es necesario tener material, y los más grandes expositores, los más grandes eruditos que nos ha regalado Dios, que se han dedicado toda una vida entera al estudio de la Biblia, al estudio de las lenguas hebreas, al estudio de las lenguas arameas, a estudiar la tradición judía, a estudiar la tradición griega, de qué manera Pablo evangeliza a los gentiles, de qué manera veían los gentiles a la iglesia, qué concepto tenían los griegos acerca del Mesías, qué concepto tenían los griegos acerca de la Trinidad, qué concepto tenía la iglesia primitiva acerca del Espíritu Santo. Y es muy interesante, hermano, cómo grandes está Sperry Chafer, también, que es un teólogo, no es 100% calvinista, pero es un gran teólogo, es un gran erudito, que tiene sus tomos de teología sistemática, que tiene su material gratuito en internet para que cualquier pastor laico pueda tener eso, y te da muchísimas materias de cristología, del verbo preencarnado, del verbo preexistente, la naturaleza humana de Jesús, la persona epiterna de Jesús. Entonces, para que un predicador de la palabra de Dios interprete las escrituras de manera correcta, tal y como lo veía la iglesia primitiva, es importante estudiar la palabra de Dios a profundidad. La Biblia es nuestra única fuente de verdad, nuestra Biblia es la única regla de fe que tenemos. Toda tradición tiene que ser juzgada a la luz de la Biblia. Para mí se me hace un poco atrevido el pastor Eduardo, y se lo digo con todo respeto, que invite a las personas a no comprar Biblias comentadas. Un ejemplo, Riley es un erudito que dejó un legado dentro de los seminarios, y se me hace atrevido que el pastor Eduardo diga esto, ¿verdad? Porque es gente que ha dedicado toda una vida al estudio. Francisco La Cueva, le puedo mencionar muchísimos eruditos reformados, muchísimos eruditos reformados, la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Dort, que duró 4 años, 4 años, que no fue algo que se le ocurrió a los eruditos o a los teólogos reformados, sino fue 4 años una respuesta al arminianismo. La Confesión de Fe de Westminster fue una respuesta a la Iglesia Católica, al Concilio de Trento. Podemos ver que Jacobo Arminio, el mismo Jacobo Arminio, estudió en una escuela de teología con Teodoro de Basa. Teodoro de Basa era yerno de Juan Calvino. Pues es interesante, hermano, es interesante. Yo les invito a los hermanos, a los predicadores, a los pastores laicos de cualquier denominación evangélica. Somos responsables de lo que enseñamos, somos responsables de lo que predicamos, y el Señor un día nos va a pedir y nos va a exigir cuentas de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros predicamos, porque somos responsables de lo que predicamos y lo que enseñamos. Entonces, el pastor siempre tiene que estar bien preparado, el evangelista tiene que estar bien preparado para toda respuesta. El pastor laico tiene que estar bien preparado en las escrituras, tiene que conocer muy bien los textos griegos, tiene que conocer muy bien las palabras que se usaban en aquel tiempo. Incluso tiene que conocer la tradición judía, porque hay muchos textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que no los podemos entender si no conocemos el contexto histórico. Un ejemplo, ¿por qué Pablo? Yo le puedo comentar así de rapidito. Pablo escribe 2 epístolas, escribe varias epístolas, pero escribe una epístola que dice que se lea en la Odisea, y esa epístola que se lea en la iglesia de la Odisea también sea leída en la iglesia de Tesalónica. Aquí la pregunta es, ¿dónde quedó esa carta de la Odisea? Si usted agarra toda la Biblia, no va a encontrar la respuesta. Para eso, mis amados hermanos, para esto es necesario ir a estas fuentes de estos eruditos. ¿Por qué? Porque ellos se han dedicado a las fuentes arqueológicas, a las fuentes que se han encontrado, como los rollos del Qumran,
En el año 1200 encontraron los escritos del Evangelio de verdad de los valentinianos, que se abrió un panorama muy grande a los eruditos para conocer la historia del Nuevo Testamento, de qué manera lo veían los valentinianos, de qué manera veía Marción de Sinope la gracia, por qué Marción de Sinope tomó nada más 10 epístolas de Pablo, por qué desechó el Antiguo Testamento. Entonces es un mundo de diversidad, hermano, donde el cristiano tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque el cristiano laico, el pastor laico, está llamado a predicar la palabra de Dios. Está llamado a predicar las buenas nuevas de salvación. Y yo apoyo rotundamente a todos esos pastores que no tienen alguna formación en un seminario, pero que tienen ese llamado, que tienen esa vocación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a predicar las buenas nuevas. Pero es importante, mis amados hermanos, que el hombre de Dios siempre tiene que estar bien preparado para cualquier respuesta, para cualquier pregunta, para cualquier duda, para cualquier incongruencia que se dé en contra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y a veces sí es necesario recurrir a estas fuentes de estos eruditos. Yo, como les decía hace un momento, a mí se me hace atrevido que el pastor Eduardo diga esto, porque él, teniendo una formación como pastor, egresado de algún seminario, lo cual yo respeto esa parte de su vida, pero me hace atrevido porque Casiodoro y Cipriano fueron presbiterianos, fueron reformados y ellos tradujeron la Biblia. La sociedad bíblica es trinitaria, eh, la mayoría son presbiterianos los que aportan apoyo para que sean Biblias regaladas, para que esas Biblias, donde hay lugares donde no ha llegado una Biblia a las lenguas o a los dialectos de muchas comunidades indígenas, se pueda traducir. Las Sociedades Bíblicas Unidas sí es jesuita, tiene mucha influencia jesuita, pero las sociedades bíblicas trinitarias no. Entonces es importante, mis amados hermanos, no criticar la reforma protestante. Yo he visto muchos hermanitos evangélicos que critican mucho la reforma protestante. La reforma protestante, mis amados hermanos, el calvinismo, y perdona a mis hermanos calvinistas que les diga de esta manera, porque ese es un descalificativo. O sea, mis hermanos reformados, la reforma protestante fue tan importante para la iglesia evangélica porque se rompe esa línea de tiranía de la iglesia católica. Gracias a Dios que usó esos hombres de Dios como Juan Calvino, que es un gran teólogo, como Martín Lutero cuando leyó la carta a los romanos, que le pudo captar, o sea, Dios le dio el entendimiento de poder comprender la justificación, que él ya había sido justificado por el sacrificio que hizo Jesús, que la justicia de Cristo había sido imputada en él y él era declarado una persona justa delante de Dios. Gracias a esa reforma protestante, mis amados hermanos, gracias a Dios primeramente, y le damos la gloria y la honra a Dios, pero Dios usó esas personas como Juan Calvino, como Casiodoro, como Cipriano, como Martín Lutero, como Zwinglio, esos puritanos que llegaron a los Estados Unidos, los que trajeron el Evangelio a los Estados Unidos fueron los puritanos, que también eran de corte presbiteriana, que eran de corte reformada, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, mis amados hermanos, es importante y no podemos negar la reforma. Gracias a Dios y gracias a esa reforma, nosotros podemos tener una Biblia a nuestro idioma, a nuestro castellano, gracias a dos presbiterianos, gracias a dos calvinistas, gracias a dos reformados, que fue Casiodoro y que fue Cipriano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho tacto cuando nos referimos a la reforma protestante. La reforma protestante es un momento histórico, es un momento importante, es un momento de bendición para la iglesia evangélica. Como les repetía, se rompe la línea de tiranía, se rompen los estados pontificios, entra el capitalismo, entra el estudio de la Biblia, entran las universidades de teología sistemática no católicas,
Eso no lo podemos negar. Ningún cristiano evangélico puede negar esa parte de la historia. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos. Me llama mucho la atención también cuando el pastor Eduardo dice que nosotros siempre manifestamos en la Biblia tres tipos de personas. Y que esos tres tipos de personas son personas que llamamos el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y el pastor Eduardo dice que no, que porque nada más esos tipos de personas los llamamos nosotros, por los comentarios bíblicos que hacemos. Mis amados hermanos, les vuelvo a repetir, no es que yo confíe en un erudito lo que diga el erudito. Yo no concuerdo en muchas cosas con muchos eruditos que van en contra de la Biblia y les creo por el hecho de ser eruditos. Por supuesto que no. Pablo dice muy claramente, ¿no? O sea, nuestra única regla de verdad y nuestra única fuente de verdad siempre tiene que ser las Escrituras. Entonces aquí, mis amados hermanos, lo que tenemos que dejar muy claro, el pastor Eduardo dice que el hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual no se puede hacer un contexto de que son tres personas. Dios le bendiga a mi hermana Mar Mancilla, bendiciones. Entonces, le voy a leer lo que dice la tradición wesleyana, porque el pastor Eduardo, él dice que él es de tradición wesleyana, de tradición pentecostal. Dice el diccionario teológico de Beacon, que él es de tradición wesleyana. Dice, cristianos carnales. Es una expresión que en sí mismo es contradictoria. Los cristianos sirven a Cristo, las personas carnales sirven a sí mismas. La lealtad divina es una posición inestable, insostenible. Dice, pero en alguna manera, por un tiempo, los niños en Cristo viven en esta condición peligrosa. Pablo se dirige a hermanos que son carnales. Y vamos a ver lo que dice John Wesley acerca de este tema que estamos hablando, ¿no? Dice John Wesley acerca de esto. Dice John Wesley, dice, los cristianos carnales son creyentes, pero no han alcanzado la madurez espiritual. Son las personas que han conocido a Cristo y han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no han llegado a esa madurez espiritual. O sea, cuando uno recibe a Cristo, cuando tú vienes a los pies de Cristo, eres un niño porque eres un inmaduro. Podemos ver eso en todas las iglesias, que hay mucha gente inmadura. Niños cristianos, niños carnales. Pero esos no los puedes meter en el lugar de los incrédulos. Y vamos a ver lo que dice John Wesley, porque el pastor Eduardo decía que los hombres naturales eran creyentes. Eso a mí me consternó también, o al menos que yo haya entendido mal, y el pastor Eduardo también tiene todo su derecho a corregirme, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice John Wesley acerca de los hombres naturales. Le voy a leer el tomo de teología sistemática de la tradición wesleyana para que lo podamos entender, para que vean lo que yo les digo, porque nuestro querido pastor Eduardo dice que es wesleyano, que es de tradición pentecostal. Dice el tomo de teología de tradición wesleyana, dice, hombre natural. Este término se utiliza para designar el hombre no regenerado. O sea, que los hombres naturales no son cristianos, como decía el pastor Eduardo, no regenerado y por lo tanto insensible a los asuntos espirituales. El apóstol Pablo contrasta al hombre natural y menciona la palabra en griego que es psíquicos, con el hombre espiritual que es peumáticos, o sea, peuma viene de espíritu, describiendo al hombre natural como insensible e ignorante en cuanto a las cosas que se disciernen espiritualmente. Dice el diccionario de teología wesleyana, metodista, dice, no debe confundirse el hombre natural con el hombre carnal.
Este carnal, aunque es hijo de Dios, aún no se ha entregado totalmente a Jesucristo, sino que vive bajo el dominio de inmadurez. Dice, Wesley describe el estado del hombre natural como un estado de sueño, en que no discierne ni el bien ni el mal. Debido a su insensibilidad espiritual, el hombre natural no está consciente de su verdadera condición precaria, o sea, su estado pecaminoso. Dice, él se considera sabio, bueno y libre de todo error vulgar, de los prejuicios y de la educación, siempre juzgando justamente y manteniéndose alegado de todo extremo. Esto lo dice en sus sermones, en su tomo 1. Entonces podemos ver que el pastor Eduardo no contradice lo que es la tradición wesleyana, porque la tradición wesleyana sí considera a los cristianos carnales como cristianos inmaduros, a los cristianos espirituales los menciona como, los pone como cristianos maduros que han alcanzado una madurez, y los hombres naturales no son cristianos, pastor Eduardo. Esto lo dice John Wesley, no nada más lo dice el calvinismo, no solo lo dice los eruditos presbiterianos o los eruditos reformados, esto también lo dice el tomo de teología de Beacon, de teología sistemática de tradición wesleyana, que el hombre natural es un inconverso, que el hombre natural es un hombre animal, natural, animal de ánima, se deriva de la palabra del griego, ¿no? Entonces, el hombre natural no podemos encajonarlo o no lo podemos poner en lo que son los cristianos, porque Pablo es muy claro, ¿no? Dice, pero, ese pero es una contradicción o es un contra. Ese pero hombre natural que no entiende las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente, no son cristianos. Son hombres naturales, hombres irracionales, hombres animales, por decirlo así de una manera que es la traducción, se deriva de natural. ¿Por qué? Porque no le interesan las cosas de Dios. Porque por su pecado está incapacitado de buscar a Dios. Por su pecado está imposibilitado de discernir o de poder entender las cosas espirituales. Los cristianos, niños, los cristianos carnales, son la gente inmadura, la gente que se ha convertido, pero que está empezando ese proceso de santificación, que tiene una inmadurez espiritual. Eso lo podemos ver en todas las iglesias, de hermanitos que si no los saludas se sienten ofendidos, si no, el hermano me vio y no me saludó, y muchos ejemplos que podemos poner. Cristianos, pero hay cristianos muy maduros, cristianos muy espirituales, hay cristianos muy centrados, que son muy sabios, en tomar decisiones en la iglesia. Entonces, el cristiano, el niño espiritual, que lo compara Pablo, como no dice que es carnal, dice, quise hablarles como espirituales, pero les tuve que hablar como a carnales. O sea, que Pablo fue duro por el comportamiento que estaba teniendo la iglesia de Corintio. Dice, les di a tomar leche, o sea, lechita, porque no podían digerir todavía la vianda, la carne. O sea, ¿qué es lo básico cuando una persona le lleva el mensaje de salvación? El evangelio de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día entre los muertos. Les dio a beber lechita espiritual, pero Pablo ya no podía pasar al otro paso de empezarles a dar vianda porque no lo podían digerir. ¿Por qué? Porque estaban en un proceso de crecimiento. Pero lo que me llama mucho la atención del pastor Eduardo es que dice que el hombre natural son creyentes. La teología wesleyana, no lo digo yo, lo dice el tomo de teología de Beacon, dice que no, que el hombre natural son inconversos, que el hombre natural son incrédulos, que los cristianos carnales son cristianos inmaduros, los cristianos espirituales son cristianos ya que pueden discernir las cosas espirituales de Dios. O sea, hombres de ayuno, hombres de oración, hombres de lectura de la Biblia. Pero podemos ver que el pastor Eduardo
Con todo respeto se lo digo a mi amado pastor Eduardo, somos amigos, nos hablamos por Messenger, pero es no es réplica ni es refutación, es así en buenos términos, ¿no? La tradición wesleyana dice otra cosa diferente. Yo para terminar, mis amados hermanos, me voy a despedir con esto. Usted compre una Biblia comentada, hermano, porque las Biblias comentadas de Riley, de Thompson, muchos hermanos no recomiendan a Scofield por la dispensación. En esos temas no me voy a meter aquí porque hay que hablar de escatología y la escatología es una materia muy complicada, 8 posiciones dentro de la escatología, pero sí puede comprar una Biblia comentada, sí puede tomar un tomo de teología sistemática, aunque sea reformada, aunque sea bautista, los más grandes eruditos, los más grandes estudiosos de las lenguas griegas, de las lenguas hebreas, de las lenguas arameas, han sido hombres de Dios. Vamos a dejar las denominaciones. Vamos a dejar que si yo soy bautista, que si soy presbiteriano, que si soy reformado, que si soy Wesley. Vamos a dejar las etiquetas a un lado. Vamos a dejar las etiquetas a un lado y esos hombres, esos eruditos que han hecho sus Biblias comentadas, son personas, mis amados hermanos, que han dedicado una vida entera al estudio de la Biblia, entera al estudio de la historia, entera, hermano, mis amados hermanos. Yo me pongo a pensar, amados hermanos, imagínense Strong para hacer el léxico griego. O sea, es un tomo de esta magnitud, el léxico griego de Strong, del griego nada más del Nuevo Testamento. Ahora imagínese usted una persona o un hermano para hacer un léxico del arameo, del hebreo, del hebreo cananeo, que había nada más 4 consonantes y que las letras eran como en forma de animales o en símbolos de la lluvia. O sea, era una cosa de maestros, era una cosa de estudiosos. Por eso yo no apoyo esto, porque son personas que se han dedicado una vida entera, una vida completa al estudio de las lenguas, una vida completa. Las grandes universidades de teología, los grandes aportadores para material gratuito que usted puede hallar en internet, han sido hombres de Dios, aunque sean presbiterianos, que sean reformados, dejemos las etiquetas, son personas que se han puesto el traje de cristiano y han salido a estudiar las escrituras para dejar un legado dentro de la iglesia, un legado en el sentido del estudio, para que los pastores laicos, para los predicadores, para lo que los evangelistas de cualquier denominación lleve una exposición de la escritura de manera correcta, para no caer en esos términos erróneos a la luz de la Biblia cuando queremos dar un mensaje de la palabra de Dios. Mi amado hermano, usted compra una Biblia comentada. Riley es un excelente teólogo. Matthew Henry es un buen comentarista bíblico. Sperry Chafer tiene teología sistemática, de cristología, de neumología muy buenísima. Usted lea las confesiones de fe de Westminster, excelente, mis amados hermanos. Los cánones de Dordrecht en la ciudad de Holanda, eh, excelente también, muy bueno. Usted no le tenga miedo a la teología reformada. Usted no le tenga miedo a la teología presbiteriana, no le tenga miedo a la teología confesional bautista. Usted tome un libro, estúdielo, agarre una Biblia comentada, agarre un léxico griego, agarre un diccionario de palabras griegas. No pasa nada, mi amado hermano. Si contradice su tradición wesleyana, si contradice lo que usted cree, como dijo Pablo, ¿no? O sea, agarro lo bueno y desecho lo que no me gusta. Pero yo invito de la manera más correcta, de la manera más atenta y de la manera más educada al pastor Eduardo que no haga ese tipo de afirmaciones, por favor. No, él está en todo su derecho, pero por mi parte es todo, mis amados hermanos. Les deseo un bonito día. Gracias a Jorge Ortiz, a Freddy, a mi hermana Mar Mancilla. Un abrazo, hermana. Una excelente hermana. Que Dios los bendiga a todos. Saludos.